El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas Kilómetro Cero. Hoy tenemos con nosotros a María de Mondo, coach y creadora de contenido que tiene un enorme éxito en las redes sociales, con 136.000 seguidores en Instagram. Convencida de que el éxito en la vida es estar en paz, nos habla de su libro, Yo Ego, que define como una guía para dejar de sufrir, conectar contigo mismo y alcanzar la paz interior. Bueno, bienvenidos a un nuevo podcast del Resurgir de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a María de Mondo. María. Encantada de estar aquí, gracias por invitarme. Gracias por acudir a charlar con nosotros. Teníamos muchas ganas de conocerte. Y yo a vosotros. Hemos oído mucho de ti, así que ahora tenemos la suerte de poder hablar contigo un rato en persona y, bueno, encantados y agradecidos. Un placer. María, para aquella gente que no te conozca, nada mejor que definirse uno mismo. ¿Quién es María de Mondo? Soy María, por encima de todo, ¿no? Y hago muchas cosas. Y una de ellas es, como digo ahora, crear contenido sobre paz interior, pero realmente si hay que poner etiquetas, soy coach ontológica. Aunque en mi antigua vida estudié Derecho y Dirección de Administración de Empresas y me dedico a acompañar personas de forma individual y grupal en sus objetivos de vida. Estoy muy enfocada a la paz interior. Yo siempre digo que el éxito en la vida es estar en paz y suelo hablar del ego, de relaciones personales y del amor propio, que está todo súper vinculado. Qué bueno. Sé que empezaste en tu vida con un concepto muy distinto, ahora nos lo has mencionado, porque de formación inicialmente no te dedicabas a estas cosas, ibas más por el terreno de la economía, ¿verdad? Sí, de las finanzas. Y de repente, un buen día, no sé si es un día o como en un momento concreto determinado, decides dar un giro total a tu vida y cambiar totalmente el rumbo. Totalmente. Un acto de valentía. Ajá. No sé si también de una pizca de inconsciencia. Probablemente, no lo sé, pero ha salido bien. Sin duda. Para la gente que siente esa necesidad a veces, ¿qué les puedes recomendar? Y que no se atreve. Para mí, lo más importante fue buscar mi felicidad. Obviamente siempre va a haber miedos, siempre va a costar salir de la zona de confort, siempre vas a tener inseguridades, vas a recibir muchos comentarios y opiniones ajenas que te pueden condicionar. Y cuando tú conectas contigo misma de qué es lo que realmente me haría feliz o creo que me haría feliz, qué es lo que realmente a mí me da paz, qué es lo que realmente haría en la vida, por ejemplo, si fuera multimillonaria, ¿no? Y tomar el riesgo de hacerlo porque supuestamente solo tenemos esta vida, que nosotros sepamos, ¿no? Entonces, ¿qué menos que crear tu propia vida? ¿Qué menos que hacerte responsable de tu bienestar y de tu felicidad? Trabajarse mucho el ego, aquí está la clave para mí de todo, para que no nos condicione, para que no nos limite y que podamos actuar y decidir libremente. Hablas del ego y me gustaría preguntarte alguna cosa sobre él porque has publicado un libro, que lo tenemos aquí, que es Yo Ego. Sí. Que además tiene un título absolutamente inspirador y que me parece casi mágico. Y me gustaría preguntarte por esas frases, pues el subtítulo, ¿no? Tu libro se llama Yo Ego, es una guía para dejar de sufrir, conectar contigo mismo y alcanzar la paz mental. Es decir, dejar de sufrir, conectar contigo mismo y alcanzar la paz mental. Claro, magia, ¿cómo se consigue eso? Estas tres cosas realmente son lo mismo, porque para conseguir tu paz mental y dejar de sufrir necesitas conectar contigo mismo. Entonces, en mi propio proceso, cuando yo hice este cambio de 360 grados, fue porque tuve una crisis existencial y dije, no soy feliz, ¿qué narices estoy haciendo con mi vida? He conseguido mis objetivos y no soy feliz, ¿no? Entonces, ahí empezó mi propio camino de autoconocimiento porque había vivido desde mi ego, que al final es condicionada por todo mi exterior, lo que me habían dicho mis padres que era lo mejor, mi familia, mi entorno, mi cultura, la sociedad en la que vivía o me desenvolvía. Y nunca me había preguntado honestamente qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú sientes. Entonces empezó este camino de autoconocimiento que me llevó a hacer el clic y decir, no estoy haciendo nada que yo realmente quiera hacer, estoy haciendo lo que debería hacer o lo que me han dicho que es lo mejor que tengo que hacer.
Entonces empecé a conectar conmigo, empecé a estudiarme, empecé a estudiar, ahí es donde me formé como coach, ahí es donde estudié meditación y mindfulness, empecé la carrera de psicología y hice mi propio proceso, ¿no? Y sigo en él, porque esto es para toda la vida. Y cuando empecé a trabajar con clientes y ya me introduje muchísimo más en el mundo del ego, a nivel estudio, por decirlo de alguna manera, dije, hostia, digo, es que detrás de cada objetivo, porque en coaching los clientes se ponen un objetivo concreto, ¿qué quieres conseguir? ¿No? Digo, está el ego. Detrás del sufrimiento de todas estas personas, que puede ser de pareja, de trabajo, de crisis existencial, de amigo, de lo que sea, digo, está el ego detrás. Y empecé a trabajar con mis clientes con el ego. Les expliqué lo que era, cómo estaba influenciando o afectando a su propia vida, que ellos lo pudiesen experimentar y ver, y enseñarles a cómo podían empezar a conectar consigo mismos o escuchar esa voz realmente interna que tenemos todos, que es la voz que nace desde el amor, desde la bondad, desde la pureza y no desde el miedo, que es la voz del ego, ¿no? Entonces, claro, quise poner este subtítulo porque, claro, yo ego. La gente se piensa que el ego es ser una persona soberbia. Eso te iba a decir, que hay un poco como una confusión al respecto del propio término. Claro, ¿no? Obviamente la persona soberbia es su ego, esa soberbia, pero yo siempre pongo el ejemplo de que la persona más insegura del mundo está siendo insegura desde su ego, porque al final son las creencias que se ha formado sobre sí mismo. Entonces, ser soberbio no es ego, es una parte de un estilo de persona, pero el que se siente la persona más miserable del mundo, que no tiene ningún tipo de valor, que su vida es lo peor, también es desde su ego, ¿no? Entonces, para mí era importante dejar claro de, oye, que es que trabajar el ego significa dejar de sufrir, porque detrás de nuestro sufrimiento está el ego en cualquier pequeña cosita, ¿no? Y es lo que intento transmitir en el libro, que lo puedan identificar y ver. Me parece curioso, y estaba leyendo una frase que la quería destacar, porque me parece bastante significativa, ¿no? Tú hablas del ego como del falso yo, ¿no? Claro. Es decir, quien creemos que somos, pero que en realidad no somos. Eso es. ¿Cómo se come esto? Vale. Tú cuando naces, ¿vale? Empiezas a recibir un montón de influencia externa, como he dicho antes, empezando por tu familia, tus padres, ¿no? Y te empiezan a decir cómo eres, te empiezan a poner etiquetas, te empiezan a decir que está bien, que está mal, que es correcto, que es incorrecto, cómo es la mejor forma de vivir la vida, qué es lo que deberías hacer. Entonces, sucede una desconexión con tu verdadero ser porque empiezas a formarte a ti mismo y a cómo ves el mundo desde todo lo que vas escuchando y observando desde tu exterior, pero no miras en tu interior. ¿Cómo eres incluso? ¿Cómo deberías llegar a ser, ¿no? ¿O deberías aspirar a ser este tipo de persona? Claro, yo porque estudié Derecho ya, a mí me chupaba un huevo el Derecho y la Dirección y Administración de Empresas, pero es que era estudiar un doble grado, que es muy importante, que es muy bueno porque voy a tener muchas áreas profesionales, porque voy a tener cierto estatus, cierta economía, pero a mí esto me interesa. ¿He mirado yo dentro qué es lo que yo quiero hacer? No, me he dejado guiar y crear por lo que me han dicho. Entonces yo estaba convencida que yo quería estudiar eso. Tenía clarísimo. Y yo creo que mucha gente que nos está viendo, escuchando, se sentirá identificada, ¿no? Lo que pasa que me parece muy interesante ese aclarar a la gente que el ego no es esa vanidad, que es algo totalmente distinto, que es esa imagen, ¿no? que tenemos de lo que deberíamos ser o de lo que creemos que somos, pero que en el fondo hay una especie de desconexión con nuestra realidad, ¿no? Exactamente. Por no escucharnos. Claro, para mí la clave es saber diferenciar cuándo es tu ego el que está hablando y cuándo es tu verdadero ser. ¿Algún truco para diferenciarlo? Sí. Si el pensamiento o la decisión o el acto viene desde el miedo, es tu ego. No sé si dejar este trabajo, ¿vale? ¿Sí o no? ¿El sí es desde el miedo o es desde el amor? ¿El no es desde el miedo o es desde el amor? Al final, la mayoría de nuestro sufrimiento se origina en el miedo. Lo podemos poner con otras palabras, pero viene del miedo. Y ahí es donde el ego toma partida, porque el ego se ha formado su realidad, está muy a gusto en su zona de confort, aunque tu zona de confort sea una mierda, pero es donde él se maneja, sabe lo que va a pasar, cómo tienes que reaccionar. Entonces, no le mola nada que le saques de su zona de confort. Entonces, para mí la forma fácil de identificar al ego, que luego en el libro pongo 8.000 ejemplos, es, oye, si es desde el miedo, es el ego. Y otra clarísima señal, cuando estás considerando la opinión de los demás.
cuando te tomas las cosas de forma personal, cuando te afecta lo que los demás digan de ti. Otra vez, el ego que se ha formado del exterior, ¿qué le importa? El exterior, cómo eres visto. ¿Y cómo podemos evitar que nos importe la opinión de los demás? En este mundo tan absolutamente hiperjuzgado por todo el mundo, con 1000 ojos, 1000 caras, ahora las redes sociales, todo lo... Es tremendo porque cada vez nos lo pone más difícil. Sin duda. Y para mí es a través de esta conexión con el ser genuinamente tú, el que tu opinión esté por encima de la opinión de los demás para ti. No significa que tu opinión sea mejor, eso es ego, ¿vale? Sino que ante pues una toma de decisiones, como decíamos antes, por mucho que todo el mundo te diga no, tú seas capaz de creer que es un sí y tirar por tu sí. O sea, ser fiel a ti mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estoy derecho ya pero yo empecé otra carrera anteriormente que dejé a los 3 meses, ¿vale? Yo cuando dije que iba a dejar esa carrera, no hubo un alma en el planeta Tierra que me apoyó. Ni padres, ni pareja, ni amigos. Todo el mundo era... pero estás loca, ¿cómo vas a dejar la carrera? Bueno, o sea, presión constante. Y en ese momento yo decidí escucharme a mí misma y decir, no quiero seguir aquí, esto no me hace feliz. Y a pesar del qué dirán, a pesar de las opiniones o condicionamientos externos, yo soy fiel a mí misma y hago lo que me sale de los ovarios, básicamente. Y ole por ti. La verdad que me siento bastante identificado. Y seguro que muchos de los que nos están viendo también, pero como te decía al principio, yo creo que es también esa decisión un poco entre valiente e inconsciente. Sí. Inconsciente, entiéndeme, desde el buen sentido, ¿eh? No inconsciente por locura, sino por... Total. Una de las cosas, cuando yo decidí dejarlo todo, yo me fui un año a vivir a Argentina, solo con billete de ida. Y me acuerdo que mi entorno, que en ese momento eran compañeros de trabajo o compañeros de la universidad sobre todo, la frase más repetida era, vaya huevos, ¿no? Pero es que yo no lo vivía así. Yo lo viví diciendo todo lo contrario. Vaya huevos quedarme en esta mierda de vida que me he construido que no me pertenece. Digo, yo me voy y me voy feliz porque voy a hacer lo que quiero, como quiero y cuando quiero. Entonces, para mí no son huevos, es realmente lo que tengo que hacer, ¿no? Y quedarme aquí sería condenarme completamente. Así que no sé, quizás sea porque soy una persona que como que nunca ha tenido muchos miedos, como que los miedos me han venido con la maternidad a lo mejor, y siempre he tirado para adelante con todo. La verdad que miedos he tenido muy pocos y por eso a lo mejor no me costó tanto tomar esta decisión. Pero ese dar la vuelta a la tortilla me encanta ese, ¿no? Los huevos son quedarse aquí, claro, porque no hay quien lo aguante. Exactamente. Lo que pasa es que hay que tenerlo muy claro, o sea, quiero decir, hay que tener claridad para identificar ese mundo en el que quizá no quieres estar, pero sin embargo estás aparentemente cómodo, que es a veces lo más complicado, ¿no? Es confundir la comodidad con realmente el bienestar. Claro, para mí es escuchar tu emoción, cómo te estás sintiendo. ¿Te sientes bien con tu vida? ¿Te sientes completo? ¿Te sientes realizado? Entonces yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer, ni lo que quería hacer. Yo me planteé, crisis existencial, ¿qué estoy haciendo? He conseguido mis objetivos, no soy feliz. ¿Y qué me gusta? ¿Y qué quiero hacer? No tenía ni puta idea. Entonces, claro, ahí fue cuando empecé a investigar, empecé a conocerme. Me vino genial estar un año en Argentina porque estaba muy sola. ¿Y qué hiciste ahí? Si no es indiscreción. Sí, me fui a hacer voluntariado porque ante esta pregunta de qué me gusta, digo, ni puta idea. Pero sí que es cierto que en la consultora donde yo trabajaba tenían una fundación donde ayudaban, colaboraban con un proyecto de niños con cáncer, ¿no? Entonces, si tú no estabas asignado a un proyecto, que es lo que se llama estar en staff, como que no estás en un proyecto asignado, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas te dejaban ir al hospital a hacer el voluntariado. Entonces, yo me apuntaba a todo, era como, por favor, que no me cojan para ningún proyecto. Y entonces yo, lo único que sabía en ese momento de mi vida era, yo me levanto feliz cuando tengo que ir al hospital a jugar con los niños, ¿no? Entonces dije, ¿qué me gusta? Los niños. Y dije, vale. No tengo más. Y dije, coño, pues voy a seguir haciendo voluntariado. Y en vez de hacerlo aquí en Madrid, digo, prefiero irme a otro tipo de voluntariados, ¿no? A lo mejor un poco más complejos y difíciles. Y me puse a investigar y me fui a Argentina y ahí estuve un año hasta que se me acabó el dinero. Y dije, pues para volver. No queda más remedio. Ahora tocaba volverse, sí. Oye, he estado cotilleando en tu web y he visto que haces talleres relacionados con temores de la infancia, ¿no? Sí, con las heridas de la infancia. Con heridas de la infancia. ¿Nos puedes contar un poco más algo al respecto? Porque me parece muy interesante.
No sé cuándo va a salir este capítulo, pero este taller va a desaparecer este mes de julio. Pero yo lo cuento porque es muy interesante este tema. Lo que pasa que estoy haciendo un lavado de productos, servicios muy fuerte en mi proyecto. ¿Y lo quieres cambiar? Sí, estoy creando una cosa mucho más grande, entonces todo lo que tengo va a desaparecer. Pero bueno, las heridas de la infancia es algo tremendamente importante porque además las heridas de la infancia tienen que ver con cómo es nuestro ego a día de hoy, ¿no? Las heridas de la infancia es un término que acuñó la norteamericana, creo que es, no sé si es norteamericano o canadiense, pero se llama Lise Bourbeau, y ella identificó que todos los seres humanos tenemos todas, son 5, o todas o 4 de las heridas de la infancia, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la injusticia y la traición. Y entonces, dependiendo de las heridas que tengamos, o las que despunten más, porque todos tenemos un poco de todas, ¿vale? Nos va a condicionar mucho en nuestra forma de ver la vida y en nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿vale? Entonces, nuestros miedos van a tener mucho que ver con estas heridas de la infancia. Así que me puse mucho a investigar también este tema porque dije, vale, cada uno tenemos un ego diferente. No, ya hemos dicho que no es ser soberbio. ¿Y cómo se forma nuestro ego? ¿De qué depende? ¿Qué son los pilares más fuertes, más allá de las creencias que te transmiten tus padres? Y estas heridas que te han ido marcando a lo largo de tu infancia, aunque yo, la autora, por así decirlo, por excelencia, dice que se desarrollan en una etapa muy temprana de la edad, pero para mí puedes tener una herida de la infancia con 15 años y con 25 también, ¿vale? Porque te pueden hacer moving en el trabajo, te puedes tener una ruptura que te hunda y genere un rechazo brutal sobre tu persona. Y nada, me empecé a investigar sobre esto, hice un taller sobre amor propio donde las mencionaba, porque claro, tu amor propio va a estar condicionado por las heridas de la infancia. Si tus padres, tú has sentido rechazo por parte de tus padres porque te insultaban, no validaban tus emociones, no te escuchaban, al final tu amor propio va a estar un poco jodido, porque no te vas a validar a ti mismo, ¿no? Entonces, triunfó tanto esa parte del taller que me pidieron un taller solo de heridas de la infancia y ahí lo hice y me gustó mucho y a mí me encanta. Lo que pasa es que como estoy creando algo nuevo, este mes de julio desaparece. Lo vas a paralizar. Oye, en cualquier caso me parece curioso, ¿no? Esta reflexión que haces de las heridas de la infancia, porque en el fondo son cosas comunes a todo el mundo, en cierta medida. A todos. Y forman parte del aprendizaje. Quizá hay que desmitificar un poco también o ayudar a la gente a que son heridas que se pueden superar. Son como cualquier herida sana, ¿no? Y es necesario tenerla. Claro, es imposible. Nadie tiene unos padres perfectos. Entonces, todos tenemos heridas y como padres también crearemos heridas sin querer a nuestros hijos, porque la gente tiende a pensar que son grandes traumas en la vida, como un abuso, como un abandono completo de que tus padres te hayan abandonado o uno de los progenitores, y a lo mejor simplemente que tu padre no estuviese en casa porque tenía que trabajar para darte de comer, ya te genera una herida de abandono, o un simple comentario que de repente hizo tu madre en un momento tuyo más vulnerable y de repente perdió la paciencia y te dijo que eras un inútil, te generó la herida de rechazo o de humillación, ¿no? Entonces hay que hilar muy fino para identificarlas, pero sí que con cómo se manifiestan, ¿no? Pues, por ejemplo, la dependencia emocional. Hay una herida de abandono brutal, ¿no? Puedes identificarlas y puedes empezar a sanarlas. El ego, sí. El objeto o elemento principal de tu libro, dices que es el principal obstáculo de la felicidad para conseguir. Para mí es el único responsable de nuestro sufrimiento. Cuando tú eres capaz de... Tú sufres, es una emoción, ¿vale? Tristeza, enfado, rabia, frustración, la que sea, ¿no? Y tú, vale, me siento triste. ¿Por qué me siento triste? ¿No? Siempre las emociones, menos las emociones instintivas, como es, por ejemplo, que aparezca un león y tengamos miedo, es una emoción instintiva de supervivencia. La mayoría de emociones que sentimos a día de hoy los seres humanos no son instintivas de supervivencia, vienen provocadas por un pensamiento, ¿no? Entonces, sucede algo, ¿no? Como, por ejemplo, imagínate que yo llego 15 minutos tarde a esta reunión, ¿no? Entonces tú de repente, por cómo eres tú, dices, joder, a esta tía le importa toda una mierda, que falta de respeto a nuestro tiempo, a nuestro trabajo.
Puede que no, pero imagínate que tienes estos pensamientos. No sería así. Bueno, pero imagínate, ¿no? Vale. A ti lo que te enfada no es el hecho de que yo llegue tarde. A ti te enfada que te parece una falta de respeto que yo llegue tarde, ¿no? Entonces, cuando hacemos esta evaluación de cómo me siento, qué me ha provocado este sentimiento, no es que no me contesten a un mensaje, es que siento que no me valida lo suficiente, que no me quiere lo suficiente, que no me respeta. Es esa interpretación que hacemos del hecho lo que genera nuestro sufrimiento. Y cuando tú analizas esa interpretación, cuando tienes al ego calado, te das cuenta de que es tu ego, que se está sintiendo herido, que se está sintiendo rechazado, porque es lo que más puede joderle al ego, el sentirse rechazado, el no ser visto, el no ser querido, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, ostras, evalúas la situación. Vamos a seguir con el ejemplo de que llego 15 minutos tarde, ¿no? Que no ha sido así. Sí, que no ha sido así, ¿vale? Evalúas la situación y dejas de mirarte a ti porque el ego es muy egocéntrico de María me está faltando a mí al respeto. Paras y ves más allá, intentas ver, oye, ¿por qué María ha podido llegar 15 minutos tarde? A lo mejor simplemente soy un desastre con el tiempo y no sé calcularlo, ¿vale? Pero es que a lo mejor mi hija se ha caído y he tenido que salir más tarde, o a lo mejor he pillado un atasco brutal porque había un accidente en la M50, entonces no te estoy faltando al respeto. Veo más allá, me quito yo el protagonismo de la situación. Me estoy separando mucho, creo. No, tranquilo, está perfecto. Veo yo, me quito del protagonismo de la situación, veo más allá y tú ya no te enfadas. Porque sabes que yo he tenido un problema o que soy una despistada y que no tiene que ver con mi respeto hacia ti. ¿Puede ir también un poco de la mano, pregunto, de restar un poco de importancia a las cosas, de ser más tolerante? Para mí ¿Puede ser una herramienta? Eso, por supuesto, trabajar mucho la aceptación y la mirada desde el amor, pero sobre todo dejar... Eso me ha gustado mucho, lo de la mirada desde el amor, que antes también lo has mencionado, ¿no? Sí, el hablar desde el amor. Totalmente, hablar y pensar desde el amor. ¿Cómo podría ver esto desde el amor? ¿Qué le ha pasado a María, no? Voy a mirarla con amor, voy a interpretar esto con amor, ¿no? Y te cambia todo, pero para mí, sobre todo, el problema es el egocentrismo que tenemos los seres humanos por tener ego, no por otra cosa. Egocéntrico no es subirte aquí a la mesa a bailar y querer llamar la atención. Egocéntrico es tomarte las cosas de forma personal, pensar que lo que hacen y dicen los demás tiene que ver contigo, o lo que pasa en el mundo, lo que te pasa a tu alrededor tiene que ver contigo. Correcto. Y no, lo que hacen y lo que dicen los demás tiene que ver con cómo son ellos, están ellos retratando. Te puede afectar a ti y puede incidirte a ti directamente, pero no tiene que ver contigo. Entonces, el ego hace que seamos súper egocéntricos y que todo nos lo tomemos de forma muy personal y eso es lo que nos hace daño. No vemos al otro, nos vemos a nosotros. Totalmente de acuerdo, sinceramente. Y me parece una reflexión magnífica. He visto también una cosa que me ha gustado mucho. Has hecho como un diario, ¿no? Emocional, un sí. diario emocional que lo pones a disposición de la gente, lo vendes para que cada uno tenga su propio, ¿no? Hay sus anotaciones y hay una parte, me ha parecido ver en las hojas, en las hojas de cada día, que dejas como un espacio en el que das gracias, ¿no? Gracias vida por, ¿no? Sí. Que es súper bonito, o sea, que cada día merece la pena pararse a pensar y agradecer quizás las cosas más sencillas que nos pasan, que a veces las pasamos absolutamente por alto. Eso es, para mí el agradecimiento es una de las herramientas más potentes que tenemos para transformar nuestra mente, porque tendemos los seres humanos a siempre poner el foco en lo que está mal, en lo que nos falta, y se nos olvida todo lo que ya somos y todo lo que ya tenemos, ¿no? Y las pequeñas cosas de la vida al final son las más importantes. Sin duda. No agradecemos poder respirar bien hasta que tenemos un resfriado. No agradecemos poder caminar hasta que tenemos un esguince. Entonces, al final, son tantas las pequeñas cosas que podemos agradecer en la vida que se nos escapan si no hacemos este ejercicio de parar y mirar, ¿no? Salir de ese piloto automático. Y para mí el agradecimiento es cambiar totalmente el foco, cambiar totalmente la mirada y incluso en una situación muy jodida puedes sacar un agradecimiento. No, justo ahora acaba de terminar una sesión de coaching con una clienta que me decía, es que he tirado 2 años de mi vida en este trabajo y dice, y joder, ¿para qué? Y digo, coño, no, agradece estos 2 años de tu vida porque para empezar, estar amargada trabajando 12 horas al día te ha hecho parar, te ha hecho mirar dentro. ¿Qué me está pasando? ¿Qué quiero realmente hacer con mi vida? ¿Qué tengo que cambiar? Eso es un regalo. ¿Qué pasa? Que muchas veces para hacer este ejercicio la vida nos tiene que dar una hostia, porque no lo vemos si no. Yo te diría que siempre. Sí. De ahí es donde sacamos los mayores aprendizajes al final. Sin duda, sin duda. Oye, además, fíjate, me parece curioso este agradecimiento porque obviamente es terapéutico, pero yo creo que es una
y esto es una teoría absolutamente personal, yo no tengo ni idea, con lo cual lo comparto contigo alegremente. Claro que sí. Pero ese agradecimiento diario que tú propones en tu diario, valga la redundancia, que es terapéutico, evidentemente, es una cosa que yo creo que los seres humanos hemos dejado de hacer. Sí. Y la hemos dejado de hacer, yo creo que un poco por vergüenza, si me apuras, porque nos hemos vuelto como muy vergonzosos o tendemos a ridiculizar muchas cosas que salen un poco del contexto en el que estamos acostumbrados a vivir, pero que, sin embargo, ese agradecimiento era parte común en el pasado de, por ejemplo, cualquier tipo de religión, ¿no? De incluso bendecir una mesa para comer. Ya no hablo de religión X o Y, sino simplemente el hecho de ese agradecimiento de, oye... De estos alimentos. Efectivamente. Totalmente. Y que tenía un sentido que, en cierto modo, era como un sentido obligatorio, pero que en el fondo llevaba a esa darse cuenta y ese efecto terapéutico que tú propones ahora. Claro, y además, para mí, ya no solo eso, sino que te expande la mentalidad de abundancia, porque te fijas en lo que sí hay, en lo que sí tienes y no en la mentalidad de escasez de lo que no tengo, lo que me falta, en lo que necesito. Y es como, si tienes la mente en lo negativo, en lo pequeño te vas a quedar pequeño. Cuando expandes tu mente, cuando agradeces, cuando valoras, es como que atraes en el sentido de que tu foco está tan puesto en lo que sí es, en lo que te eleva, en lo que te motiva, que es imposible que no sigas ese camino. Totalmente. Mira, nosotros como periódico, y aprovecho para meter la cuña. Sí, claro que sí. Es maravilloso, además. Nosotros como periódico, el Resurgir de Madrid como periódico sigue un poco el mismo objetivo. Desde nuestra humilde medida de posibilidades que tenemos, hablamos solo en positivo. Intentamos siempre hablar en positivo porque creemos que el mundo necesita, ya te digo que en la humildísima medida de nuestras posibilidades, pero que necesita fijarse en las cosas buenas. Y necesitamos todos empezar a fijarnos y a poner el foco en las cosas buenas. Es tan importantísimo lo que estáis haciendo porque yo dejé de ver las noticias hace años. Yo no me entero de casi nada. Porque lo que tú ves, observas y oyes afecta tanto a tu realidad que es que te hunden la miseria, los medios de hoy en día. Sin embargo, un medio que te enseñe todo lo bonito de la vida. Hay gente que dice, yo no traigo hijos al mundo porque vaya mierda de mundo. Sí, es una reflexión muy oída últimamente. Claro, y digo, perdona, para mí el mundo es maravilloso y no traigo 20 hijos porque es que es un trabajazo y tengo una vida, ¿no? Pero todo depende de la perspectiva y donde pongas tu foco. Entonces, poder ver todo lo bonito y todo lo bueno que pasa, creo que también es un chute para ti y para tu emoción y percepción increíble. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas kilómetro cero. Seguimos en el Resurgir de Madrid. En este caso, María, vamos a presentarte un invitado sorpresa. Genial. Que es un filósofo, no sé si en potencia o no sé qué decir. Yo tampoco. Salva Bilbao, buenas tardes. Un placer. ¿Todo tuya? Vale, bueno, pues la forma que se me ocurre de afrontar un poco esto es, te voy a plantear situaciones que, con matices, yo creo que nos pueden haber ocurrido a todos y tratar de identificar ahí, como vosotros con una pequeña guía de, mira, el ego está aquí. Vale. Para que todos podamos encontrar más o menos dónde está. Me encanta. Te voy a poner, por ejemplo, una que me ha pasado viniendo de aquí a Madrid. Vale. Paro una gasolinera. Repuesto tal y voy a pagar. Vale, tengo un señor delante que tarda 15 minutos en pagar. Porque no le funcionaba la tarjeta, y yo digo, yo escojo, o sea, hago una decisión que es, no voy a meter presión. Me pongo a un lado, me quedo callado, ya está, voy con tiempo, me lo voy a hacer. Ocurre. El señor paga de 15 minutos, coge, se va, yo pago, me subo a mi coche y entonces cojo el coche, lo encarrilo y antes de salir de la gasolinera me paro un poco a un lado para comer unos chicles. Entonces me paro, traigo sacar los chicles y me pita alguien atrás. ¿Sabéis quién me había pitado? Tiene toda la pinta. Sí. El señor, que se había tomado 15 minutos. Bueno, pues me ha pitado. O sea, he sentido un odio interno. O sea, me ha parecido una ira, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo decía, pero qué cabrón. O sea, 15 minutos, claro que tiene prisa. ¿Cómo no va a tener prisa? O sea, esa ira era odio. Sí, vale. Y era puro ego. O sea, era mi tiempo vale demasiado, o este tío me ha atacado a mí personalmente. Bueno, o sea, ¿dónde ves tú ahí el ego? Claro, efectivamente. ¿Qué te has contado?
cuando él ha pitado. Claro, este señor me está atacando a mí. Eso es egocéntrico. Totalmente. Claro, entonces, esto es lo que decíamos antes, de que no vemos más allá. Nada más has dicho que es un señor mayor, Sí, ternurita, ¿no? sí. Sí, ternurita, pero no le importa tocar el claxon. Claro. Ternurita relativa. Tú hacia él, pero hacia ti no. Claro. Claro, entonces tu ego consciente de cómo me haces esto a mí, ¿no? Yo mime conmigo, que es uno de los capítulos del libro, de tomarse lo que hacen los demás de forma personal. No sabemos las circunstancias de ese pobre señor, ¿vale? Y tú te estás cabreando porque te han pitado, que no te afecta en absoluto realmente, no cambia nada en tu vida y te puede molestar el ruido, pero realmente hay algún mal en que alguien te pite. No, es tomártelo de forma personal. Y ahí está el ego escondido. Sí, es como la indignación de no me está pagando con la misma moneda, ¿no? Has sentido, imagino, Claro. ¿no? Yo he sido súper paciente y... Es un sentirme atacado. Sí, O sea, es tomártelo de forma personal. Claro. Y luego lo que dices tú es súper importante, la injusticia. Eso es uno de los pilares del ego, que el ego es el responsable de nuestros juicios. Entonces el sentimiento de injusticia es algo que moleste, que jode mucho a las personas, Totalmente. ¿no? Entonces al final es como, o sea, yo es un ser de luz que no he dicho nada, he esperado los 15 minutos a que el señor pagara con la tarjetita y el cabrón viene y me pita, ¿no? Sí. Entonces injusto también puede ser, Totalmente. ¿no? Una de las Total- interpretaciones. Totalmente, Sí. totalmente. Otra de las casuísticas del ego es que tendemos a ponernos muchas etiquetas encima y con las que nos asociamos. Sí. Por ejemplo, Paola, detrás de cámaras, dice... Hola, Paola. ¿Qué tal, Paola? Me dice, he estado en Donosti. Y yo he dicho, Donosti es una puta mierda. O sea, tienes que ir. No vamos a poder emitir esto. No, pero yo como bilbaíno tengo la capacidad de meterlo con eso. Lo puedo hacer. Pero Donosti es muy bonito, también nos encanta. Muy Sí, bonito, sí. muy bonito. Como un sitio para hacer camping, perfecto. Y entonces, ¿me van a censurar también esto? No, tira, Y- va bien. Y entonces, claro, esto por ejemplo pasa muchas veces. Alguien me viene y... O sea, lo detecté y ahora ya no me importa. Pero antes, por ejemplo, alguien me venía y me decía algo de Bilbao. Es feo, tenéis ahí un museo de chocolates de espárragos, pero poco más. En general, ¿cómo? No es ideal y tal. O sea, ese Bueno. sentido de, pero si no tiene nada que ver conmigo. O sea, no he escogido ni dónde Bueno, estoy. ese ejemplo es brutalísimo porque es la identificación que hace el ego con cosas externas a ti. Entonces, que se metan con Bilbao, para ti es que se metan contigo directamente, ¿no? Yo era igual. Bueno, yo cuando se metían con Madrid o con España, es que sacaba la katana. O sea, Sí, literalmente. Entonces nos identificamos con, pues eso, un país, una ciudad, una religión, una cultura, y no somos eso. Y claro, nos lo tomamos de forma personal, otra vez. Otra vez. No, total. O sea, y además es una cosa como que es muy transversal. O sea, a mí lo que me sorprende es, cuando estudiaba todo esto, era... o sea, digo, pienso en un ejemplo, pero es que cualquier ejemplo de... O sea, el miedo que tengo ahora mismo, por ejemplo, quedarme en blanco, ¿Sí? también es ego, ¿no? El miedo. Porque ahí hay un... No, es que a lo mejor yo como persona me devalúo yo como tal, ¿no? O sea, por ejemplo... ¿Qué va a pensar la gente? ¿Cómo voy a quedar de cara a los demás? ¿No? Como he dicho antes, al final el motor del ego es el miedo, por un lado, y le importa muchísimo la opinión de los demás. Por ejemplo, en una de las charlas que di sobre el libro, una presentación en Vigo, siempre cuento que la presentadora me dijo, antes de salir, ¿estás nerviosa? Y dije, no. Y dice, ¿cómo que no? Tal. Digo, es que me da igual lo que pase. Digo, no tengo nada preparado. Y digo, y si me caigo en el escenario, pues chica, me he caído, ya está, nos echamos unas risas, todo el mundo se puede caer, ¿no? Y no es que desprecie a las personas que estén ahí, es que no van a tener poder sobre mí, ¿no? Me va a dar igual lo que piensen de mí, que les gusto, que no les gusto, es tu issue, ¿sabes? Total. Entonces ahí está el miedo del ego y lo que piensen los demás de mí. Total. Bueno, yo recuerdo una anécdota que es que yo de joven estaba en una cosa que era Model United Nations, que es como simulacros de las Naciones Unidas. Y había uno, yo fui a uno que era como importantillo, que era uno que se hacía en Inglaterra. Y Ajá. entonces había una General Assembly, una Asamblea General, y entonces yo ahí tuve que salir delante de 600 personas angloparlantes a defender pues una serie de leyes que tú simulas que... Pero eres de Bilbao. De Bilbao. Eso es una ventaja. Claro, total. Pero la historia es que coge y entonces está el turno abierto a preguntas. Y entonces sale una chica que era escocesa. En Escocia no se habla inglés. Se habla un subterfugio. Se habla ¿sabes? Se habla una idea, Sí. una filosofía incluso de lo que podría haber sido un inglés arcaico. Y entonces coge la tía y delante de 600 personas, en un idioma nativo para ella, para mí no, me hace una pregunta complejísima que yo me quedo totalmente en blanco.
Y yo digo... Que no la entendiste. No, nada, yo no entendí nada. Claro, pero no es quedarse en blanco, es que no entendiste. Claro, y yo, bueno, me empezó a caer la gota gorda. Y entonces digo, Plana, ¿puedes repetir la pregunta, por favor? Un poco más lento, porque tal. Y me dice, oye, ¿qué pasó? No. Otra pregunta en el mismo inglés ilegible. Y yo, o sea, gota malaya, o sea, está. Y yo, perdóname, de verdad, una vez más, lo siento, no soy tal. Y me la vuelve a hacer una vez más. Y tampoco la. Y entonces ya hay un momento en el que digo, me acerco al micrófono y ante la pregunta respondo, no, I don't think so. Claro que Y para mi mente, y en mi mente era un espectáculo aterrador. O sea, en mi mente me habían descatalogado. O Y sea, todo el mundo aplaudió. Tú ya no existías. me llevó un diploma. Me llevó un diploma, me fue delegado. Claro. Pero en mi mente, o sea, se había creado un escenario de terror. Sí. O sea, de cancelación para mi futuro, para cualquier... A mí me echan ya. Claro. Es que está aterrador. Es que Y no pasó. nada. Vale, Nada, es que nunca pasa nada, o sea, nunca nada es tan terrible y luego otra cosa que no sé si te ha pasado en este tipo de situaciones es que tendemos, que también forma parte del ego, a querer ser perfectos y a no equivocarnos o a no demostrar nuestros errores, ¿no? Y para mí es súper liberador decirte a ti mismo, mira, no soy perfecta, no lo sé todo. Por ejemplo, el ego es infinito. Yo sé la punta del iceberg. Me queda tantísimo de aprender del ego. Entonces, yo cuando he ido a las presentaciones del libro, ha habido un par de veces que me han hecho preguntas que yo no he sabido contestar y las entendía perfectamente. Pero yo no he sabido contestar y he dicho, pues no tengo ni idea. La verdad que no lo sé, ¿no? Y entonces al final es reconocernos como humanos porque da igual tu campo, que es imposible saberlo todo sobre algo, ¿no? Claro. Entonces, cuando haces ese ejercicio de, es que no pasa nada si me quedo en blanco o no sé la respuesta, ¿no? Es decir, soy humana, es que no tengo ni idea. Totalmente. Y es que hay una segunda variable Sí. del ego, que es una es el miedo y la otra es el ansia de poder. Es la otra de esto. Es insoportable esa. O sea, yo que me muevo por Sí. la industria, por ejemplo, cinematográfica, Sí. ahí es muy palpable, pero lo vienes en el fondo y sigue siendo miedo. O sea, toda la ansiedad Ahí. sigue siendo miedo. Ahí. En una parte del libro digo, detrás de un gran ego hay una gran inseguridad, ¿no? Entonces, estos egos tan notables para todos, es decir, ahí todo el mundo reconoce lo que es el ego, a qué ego tiene esta persona, ¿no? Cuando es una persona que se cree por encima del resto, ¿no? Cuando tú estás seguro de ti mismo, no necesitas demostrar nada a nadie, no necesitas adoptar ninguna actitud, porque dentro de ese mundo también hay personas muy humildes y muy sencillas, ¿no? A lo mejor no son la mayoría, pero muchas de ellas, bien porque les chupa un huevo lo que piensan los demás, porque se tienen trabajados, porque tienen claros sus valores, sus prioridades y demás, y el resto están cagados de miedo, porque es también una industria difícil, ¿no? No, claro, desde luego. Sí, Pero entonces... a mí me encanta ese juego, pero ya termino, Carlos. No, tranquilo, sí, está siendo muy interesante. Sí, me gusta. Me encanta ese juego que yo, por ejemplo, tenía un amigo que me dije, mira, Sergio, yo pasaba una cosa, iba por la calle y eran las tantas de la noche. Y entonces estaba caminando y delante de mí un grupo de gente mayores que yo, yo era un adolescente, ¿sabes? Y eran mayores de edad, eran tal. Y entonces me aparecieron dos pensamientos. El primero que me apareció, hostia, qué miedo, me voy a cambiar de acera. Vale. Ese chaval, mi compañero. Lo que te está pasando decía, y le salió de pronto un clasismo, seguro que no tienes, seguro que no son como él, seguro que tal. O sea, ese juego como de, eres una puta mierda, pero luego también eres el puto amo, ¿no? Claro. O sea, es la distorsión total. Total, ¿no? total. Además, es que es súper complejo porque al final no podemos vivir sin juicios. Nos sirven para desenvolvernos en el día a día, ¿no? Forman parte del ego, pero también es que el ego es necesario. El ego, que no lo hemos dicho, no es el enemigo, ¿vale? Entonces, realmente lo que tú te estés contando es tan importante que yo siempre digo, coge lo que te sirva. Sinceramente, si no estás haciendo daño a nadie ni a ti mismo, ¿no? En ese momento a tu amigo le salió un clasismo, has dicho, ¿no? Sí, o sea, era como que se relajó. Era esto seguro que no tiene ni graduado escolar. O sea, eso es, claro. Entonces, le salió ese pensamiento. ¿Es un pensamiento de mierda? Correcto. Pero ¿qué pasa? Que si a él, eso le hizo a él sentirse seguro y fue para sus adentros y su cabecita, oye, pues acéptatelo, o sea, úsalo, ¿no? Porque al final el ego nos sirve para muchas cosas y yo siempre digo, deja el ego tranquilo mientras no te haga daño a ti o haga daño a los demás. Y entonces, por ejemplo, la ambición, ¿no? Que forma parte del ego. Si es una ambición sana, que a ti no te está haciendo daño y tampoco estás haciendo daño a nadie, en esta vida hemos venido a jugar. Ten la ambición que te dé la gana. No hace falta ser
un ser de luz en una montaña meditando, ¿vale? Pero evalúa si hay un daño detrás. Entonces tu amigo se acojonó y dijo, estos no saben ni leer, ¿no? Y ya se relajó, le sirvió, le dio paz, le dio tranquilidad. Bueno, como se quedó para sus adentros y luego lo compartió contigo, no ha hecho daño a nadie, ¿no? Podemos aceptarlo. Sí. Mecanismo de defensa. Sí, total. ¿No? Bueno, pues Salva, millón de gracias por esta rato. Hemos puesto dónde está el ego. Ahora ya, si la gente quiere ver cómo tratarlo, efectivamente, que se lo lea. Hay un ego, pero hay un libro del que yo he oído. Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé. ¿Yo ego? No sé. Bueno, Salva, gracias. Gracias por tus preguntas, me ha encantado. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas kilómetro cero. Y ahora conozcamos el lado más personal de nuestros invitados en la sección Mi Primera Vez. Bueno, pues seguimos con María de Mondo. Y María, como te había prometido o avisado, te presento a David Gons. Buenas tardes. María. Encantada, David. Igualmente. Así que... Pues esta sección se llama Mi Primera Vez. Entonces te preguntamos por primeras veces de todo. Vale. Te voy a preguntar la primera charla como coach, ¿cómo fue? ¿Algo divertido? Wow, pues mira, me acuerdo perfectamente que lo hice en un salón de yoga y la verdad que fue bastante guay porque estaba nerviosa. Era la primera charla que daba desde siendo esta nueva yo, por así decirlo. Y la verdad que salió muy bien. Me acuerdo que vino mi prima y me dijo, María, es que has dicho muchas palabrotas. Y dije, es que yo soy así. Digo, yo no voy a dejar de decir palabrotas ni voy a adoptar ninguna postura políticamente correcta, ¿no? Y la verdad que la recuerdo con mucho cariño porque la gente salió contenta y yo acababa de empezar. Realmente no tenía ni idea de nada. Ahora tampoco, ¿no? Pero hay mucho menos y fue muy guay, muy, muy bonita. Aquí, al lado, en el Retiro. Eres un poco la Camilo José Cela del coaching, entonces, ¿no? Por lo de las palabrotas, digo. Sí. Es que además la gente se sorprende muchísimo porque yo digo palabrotas así, pues digo, pues ni puta idea. Y claro, y se quedan como, ¿cómo tú dices palabrotas? Digo, bueno, pues mi forma de comunicarme, soy humana y no necesito estar enfadada para decir palabrotas. Yo las digo en mi día a día como algo normal. Pues esto es un poco mierda, ¿no? Y ya está. Oye, que además los tacos es una de las cosas más chulas que tenemos. Bueno, te relaja, ¿no? ¿No relaja decir...? Pues no tengo ni idea. Yo es que llevo siendo así desde toda la vida. Sí. Es que te estaba imaginando solo en tu habitación cagándote todo. ¡Hijos de puta! Escuché a Michael Robinson, el que era comentarista de fútbol, que cuando él se daba un golpe en la mesa, en vez de decir, oh, fuck, le gustaba hacerlo en castellano, porque eran como 15 segundos de cagar. Claro. Como que le dolía menos. Oye, era eso. Y es verdad, siempre han dicho, se dice, no lo sé, yo no tengo tanta cultura lingüística, pero que el castellano es uno de los idiomas más ricos para decir palabrotas, ¿no? Seguro que sí, tenemos de todo. Con lo cual hay que sacar pecho de ello. Claro que haces sí. Muy bien en decirlas. Oye, ¿te llevas ese conocimiento como a tu vida cotidiana? A lo mejor te diga tu pareja, oye, no has fregado los platos y tú, ay, que ha sido el ego. Sí, todo el tiempo. Bueno, mira, por ejemplo, he subido una historia de Instagram y con fuego en mi cabeza, digo, tengo al ego calentito. Digo, voy a estallar ahora mismo. Digo, no sé qué hacer, no sé. Y he puesto una encuesta de broma, en plan, que arda Troya o me relajo y controlo el ego, ¿no? Y mi chico muchas veces me dice, no, María, te lo estás tomando de forma personal. Eso es el ego, ¿no? Entonces, sí o sí, en mi vida cotidiana, cada día. ¿Y con tu hija también? ¿No haces coaching a tu hija? Todavía no, porque es pequeña, tiene 3 años y la otra tiene 1, entonces son muy pequeñitas. No le puedo hablar de ego, lógicamente. Pero le puedes enseñar los números con diapositivas. Totalmente, te imaginas. Creo que lo va a pasar mal, ¿eh? Yo siempre digo, qué suerte que tenga una madre tan consciente. Digo, no sé yo, porque le van a caer unas buenas chapas, ¿eh? Igual prefiere tener una madre inconsciente. Pues mira, hablabas de tu pareja, no sé si fue tu primer amor o si... No. A ver, ¿primer amor de verdad o primer noviete? El puro. El puro, es decir, el hombre de mi vida. Sí. Pues fue con 17 años, claro que me acuerdo, ¿quién no se acuerda de su primer amor? De los 17 a los 20 años. Y por supuesto yo creía que era el amor de mi vida, como sucede con todos los primeros amores. Fue muy pasional, muy intenso, pero no fue mi gran amor. Vaya.
Es que lo hablo siempre con Carlos porque todos los que han venido ¿Sí? siempre son historias que son brillantes. Y siempre salen y bien. se casan luego. Y ¿Qué cosas dices? así. Sí, mira, el caso de María... No, hemos yo pinchado en corté- hueso. Del colegio y todo, ¿eh? Oh, no. 4 años, tal. Yo corté y corté para siempre. Y el primer ídolo de la infancia, ¿Tipo actor o sí, cantante? el que sea, sí, de ese palo. Pues mira, al único concierto que fui en mi infancia, siendo niña, creo que no era ni adolescente, era de Escape. Ostras. Sí. Qué míticos. Me sabía todas las canciones. Las dos. ¿Eh? Entonces era muy fan, pero no era fan de ellos, era fan de su música, ¿no? Sí. Por así decirlo. Nunca quise conocerles y decir, me encantaría una foto con ellos, pero me acuerdo que fui muy pesada para ir a ese concierto que se hacía en mi pueblo y creo que fui un poco fanática de ellos, pero no te sabría decir otro. Oye, ¿cuál es tu pueblo, ya que nos lo has mencionado? Astorga, en León. Astorga. Ujú. Qué bueno. Qué Sí, bueno. de ahí es mi familia. Lo que pasa es que yo nací aquí en Madrid. Ahí no hay algo de Gaudí. creo Sí, el recordar, Palacio de Gaudí. Palacio de Gaudí, Sí, ¿verdad? sí, Qué sí, chulo. sí. Sí, lo visité hace Ujú. tiempo. Qué Pues bueno. mira, bueno, te quería, que yo sí me he leído el libro, toda mi familia, nuestro Oye, libro de cabecera. ¿En serio? que yo sí que me lo he leído, que quiere Claro. decir que yo no. ¿En serio? En cada mesilla de noche de mi familia Es mentira, ¿no? está Joego. Mi abuela es súper fan. No creo. Se ha hecho súper positiva ahora. Lleva 3 meses viendo pasapalabras sin volumen. Y se empieza a hacer todas. Qué Gracias bien. a tu libro, además. Estamos todos genial. Y te quería preguntar si vas a sacar más libros de este palo, Sí. como de hacer, pues eso, básicamente el libro, para quien no lo haya leído, es como facilitar un poco ciertos conceptos así más filosóficos, Sí. quizá, ¿no? Puedes hacerlo, yo no sé, con el trimestral del IVA, ¿no? Bueno, ¿qué Hacienda. la renta? Pues Bueno, así. no, porque ahí sacaría muy fuerte el ego. Ahí daría por todos lados y no estaría predicando con el ejemplo. En mayúsculas, ¿no? El libro. Total. Y ya, bueno, por último, cuéntame algo de Argentina, porque a mí es un... Yo, mira, mi primer ídolo fue Andrés Calamaro. Buenísimo. Entonces, si tienes alguna cosa así divertida de Argentina que nos recuerdes. Ojo, pues mira, fui ultra feliz en Argentina. Era una sensación, claro, como había hecho ese corte, una energía tan brutal de paz, de liberación, espectacular, pero lo más impactante para mí de Argentina fueron los argentinos. ¿Por qué? Porque aquí en España solemos tener como un cliché del argentino arrogante o vendemotos y tal, y nada que ver. Es como que me cortó un poco los esquemas, ¿no? Y vi a gente tan amable, tan buena. Bueno, todo el mundo va al psicólogo. Eso me parece brutalísimo. es cierto, sí. O sea, todo el mundo. Y yo quedaba a cenar a lo mejor con alguna amiga que había hecho y era como, no, pues esta semana he ido 2 veces al psicólogo. Y es que mi psicólogo me ha dicho, digo, joder, qué bien nos iría a los españoles, que siempre ha habido tanta aversión a tratarse, a conocerse, a trabajarse, ¿no? Entonces me quedo siempre con los argentinos porque me hicieron sentir en casa. El país es espectacular, obviamente, pero me sorprendió. Tienen una comunidad muy fuerte, no sé, me quedé impactada con... Siempre han tenido mucha fama, ¿no? De que son un poco psicólogos, ellos en general, Sí. ¿no? No ya Sí, profesionalmente, que tú nos estás contando que hay pues, claro, es mucha que... aceptación, pero que ellos mismos, ¿no? Por su propio carácter siempre se ha dicho que son Sí. psicólogos. Es que ahí hay muchas grandes cabezas de la psicología, ¿no? Y yo creo que forma parte de ellos completamente, cosa que aquí en España no pasa, o en los países en general occidentales. Bueno, supongo que los orientales tampoco, ¿no? Pero nunca había conocido como una sociedad como tan consciente de que está muy bien ir al psicólogo y que te ayuda muchísimo. ¿Y qué opinas de, ahora que parece que todos los políticos lo están poniendo encima de la mesa, ¿no? Lo de la salud mental, Sí. Tú te dedicas a ello. Sí. ¿Realmente es así o es un poco de cara a la galería? Digo, Para mí ese punto de los políticos que están ahora con este tema encima de la mesa. Yo hasta que no vea medidas reales me parece de cara a la galería. Actualmente el sistema o las opciones de terapia o de psicología o psiquiatría que hay en la sanidad pública son un horror. Te dan cita una vez cada 3 meses como mucho. Hay gente que tiene, ya no solo que estés triste, que tengas un mal momento, que tengas una crisis existencial, hay gente con trastornos jodidos en los que casi no tiene acceso. Entonces, me parece una vergüenza cómo está en nuestro país el tema de la salud mental. Ojalá haya cambios, porque es que parece ser que no se entiende que cuando
hacemos esos cambios internos los seres humanos, se representa luego en cambios externos. Iría todo muchísimo mejor si todos tuviésemos acceso a ese tipo de sanidad, ¿no? De salud pública. Pero de momento está fatal. A ver si les convencemos de que no es un gasto, sino que es una inversión. Exactamente, ahí está el punto. Bueno, pues... Bueno, tengo una última cosa, que es a ver si me puedes ayudar. A ver, cuéntame. Bueno, a mí no, a mi pareja, vale. con su ego. Porque has dicho que es como una voz interior, ¿no? Sí. Está como desdoblada. Sí. Y a mi novia le pasa. Entonces, ¿cómo puedo hacer que esa voz interior de mi novia no le diga, vamos a decirle a David que vayamos al Zara otra vez? Un domingo, seguro que le encanta. ¿Cómo me puedo ayudar? Pero esto me lo preguntas tú o tu ego. Los dos. Bueno, dile que conecte con su interior, con su verdadero ser, y si realmente necesita tu acompañamiento para ir al Zara. Yo creo que va a ser que no, ¿eh? Vale, ya. Pues muchas gracias, María. Gracias a ti. Bueno, María, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volver con nuestra última o penúltima, ¿no? Sabemos. Veamos. Genial. El Resurgir de Madrid, el podcast. Entrevistas kilómetro cero. A continuación, sometemos a nuestros invitados a nuestro test madrileño Las 12 Campanadas. Seguimos en el podcast del Resurgir de Madrid con María de Mondo y David, gracias por quedarte. Vamos a preguntar a María sobre Madrid, sí, ¿no? Sí. Tenemos una madrileña de Majadahonda, creo. Sí. Pues oye, ahí te lanzamos. Genial, a por ello. Dale caña. ¿Es el sitio más bonito de Madrid para ti? Madrid, Comunidad de Madrid, ¿eh? No tiene por qué ser Madrid capital. Todo lo que te digamos Madrid es Todo. Vale. La región. Pues mira, yo la verdad que la sierra. Yo soy muy de naturaleza, poco asfalto, entonces cualquier lugar de la sierra me fascina, y si tiene que ser del centro diría el Retiro también. Guay. Un lugar para comer bien. ¡Uf! Millones. Amo Madrid por eso. Pues mira, por tradición, quizá diría café comercial. Por ejemplo, se come muy bien. No es mi favorito porque no sé cuál es mi favorito. Hay millones espectaculares, pero como es antiguo, es bonito y se come bien, café comercial. Una tarde cultural en... ¿Para mí? Sí. Vale. Para mí, sin duda, en las librerías. Yo me vuelvo loca en una librería. Es como un sitio de chuches. Qué guay. Oye, como estábamos hablando de tu libro, Sí. Yo Ego, y hemos hablado también de la paz, Sí. vamos a buscar un lugar en Madrid para encontrar la paz. ¿Dónde recomiendas ir? En el centro no. Pues me iría quizá, puedo elegir lo que yo quiera, Lo que tú quieras. me iría en un barquito al Pantano de San Juan. Pues muy guay. No fin de semana, entre semana, y ahí navegando tranquilamente. Cuando has dicho lo de mirar en un barquito, me ha venido a la mente la canción de Aquí no hay playa. He dicho, que ¿a dónde me va a Hay decir? playa. Oye, todo lo contrario, para irse así un poco de cachondeo, tal, escuchando Escape. ¿Sabes qué pasa? Que no salgo de mi casa desde hace muchos años. O sea, soy muy casera. Yo antes, en mi primera vida, ¿no? Antes de la crisis existencial, estaba todo el día de fiesta. Entonces, quizá ahora podría decir, como no me metería en una discoteca al uso, quizá por Malasaña, ¿no? Sí. Que hay movimiento. No me gustaría estar ahí metida, pero si tengo que recomendarlo diría eso. Que la gente sepa que no te hemos secuestrado. Como has dicho que hace mucho que no sales de tu casa, ¿Sí? has venido libremente. Es que soy muy ermitaña, la verdad. Haces muy bien. Qué mejor que estar en casa, ¿verdad? Sí. En muchas ocasiones. Ay, sí, ahí estás en paz. Oye, una canción que te recuerde a Madrid. Pues mira, lo diría que quizá por mi hija, que tiene en San Isidro el Chotis de Madrid. De Madrid. Ese es la primera que me ha venido. Sí. Está muy Chotis. bien. Mira, pues... Cibeles, Neptuno, otra fuente para celebrar así algún triunfo. Pues mira, cuando mi ego estaba a tope, sin duda alguna, Cibeles. Era súper fanática del Real Madrid, iba al campo, escribía comentarios en mi Facebook sobre el Real Madrid, pero eso ya fue. Eso ha pasado. Eso ha pasado a otra vida.
pero sí, siempre fui de Cibeles. Nos has dicho lo del chotis. ¿Lo has bailado alguna vez? No tengo ni idea de cómo se hace. No, ¿no te has Claro, he atrevido? oído los videitos del cole de mi hija, cómo empiezan a bailarlo y me da ternura, pero yo no. No te has atrevido. No me he atrevido. ¿Y las uvas en sol te las has comido alguna vez? No. ¿Sabes qué pasa? Que como soy de las afueras, era una movida ir a Sol. ¿Dónde aparcas? ¿Cómo llegas? El tráfico. Lo intenté creo que una vez, pero me quedé en casa. Esta es un poco más rara, pero bueno. ¿Alguna anécdota te ha pasado que recuerdes sí a bote pronto que digas esto solo me puede pasar en Madrid? Algo que solo te pueda pasar en Madrid. Bueno, pues quizá... Esta es para nota, ¿eh? Esta es para nota, sin decir nombres, pues conocer a gente famosa, ¿no? Al final aquí es donde está el trabajo y es muy fácil encontrarse o conocer por casualidades o conocidos a gente de la televisión, de la música, y creo que es algo que solo pasa en Madrid o en Barcelona también, pero que están más aquí concentrados. Como te ha pasado con nosotros. Exactamente, aquí estamos. A mí que eso me pasa en Madrid, me pasó una vez que iba por la calle Preciados andando y me encontré 5 céntimos. Ah, Que la claro. calle Preciados es que es... Hombre, claro, es que no... Sí, es en Preciados, es en Madrid. Exactamente. Me toca a mí, ¿no? Te toca a ti. Que algún sitio un poco conocido de Madrid al que llevarías a alguien de fuera para enseñárselo. ¿A cualquier persona de fuera? Sí. Pues mira, el sitio que más furor causó en mi Instagram, que subí una vez y me escribieron muchos madrileños, ¿cómo que Madrid? ¿Dónde estás? Fue precisamente en el Pantano de San Juan, porque tú tienes la opción, que muy poca gente lo sabe, creo yo, de contratar a una persona que tiene barco y que te lleve a una de sus calas, que hay muchas. Entonces estás como en una playa, tú solo, porque no hay nadie más en esa cala. Y claro, yo subí una foto sola en esa cala, encima en ese día estaba el agua cristalina y puse Madrid. Y la gente se volvió loquísima. Digo, ¿en Madrid hay playa? Para que luego digan que no. Claro. Oye, y la última, ¿qué tiene Madrid que no tiene ningún otro sitio? Uf, tantas cosas. La calle Preciados. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Majada onda. La playa del pantano. Exactamente. No, pero para lo que yo me quedo de Madrid, ¿no? Yo me quedo, como he dicho antes, con la gastronomía. A mí me encanta comer y la variedad de restaurantes tan brutales que hay, no lo he visto en otro lado. También me gusta mucho como las posibilidades. O sea, yo me acuerdo en la universidad que si quería irme un lunes de fiesta, podía irme perfectamente y había gente de fiesta un lunes, ¿no? Ya no solo de ese tipo de posibilidades, ¿no? Ya sea de formación, de estudio, de visitar sitios, de conocer gente súper diversa y eso me encanta de Madrid y también creo que es una ciudad muy libre, ¿no? Estamos como muy a nuestra hora en general y creo que hay respeto, ¿no? Y eso diría que es lo que más me gusta. Y el cielo de Madrid me encanta. ¿De Madrid al Voy a hacer cielo? Un bonus track. Venga, bonus track. Me gusta un montón. Que hablaba de las librerías. Y a mí me gusta mucho también. ¿Ah, sí? Y como ahora todo el mundo compra por Amazon, Ay, ya, a ¿te ver. gustaría decir alguna librería de Madrid que dices, a esta voy mucho? O esta me No, gusta? es que te mentiría porque vivo en las afueras y Claro. no tengo librerías cerca. Entonces, reconozco que soy de esas personas que compra por Amazon, aunque ya me he pasado a Kindle, la verdad. Así que te mentiría. Si te digo, "Ay, esta librería voy cada semana o cada mes", es mentira. Pues esto lo cortamos. Has pinchado el hueso con el bonus track. Además era la de 13ª uva. No, no hacía puede falta, ser. vale. María, de nuevo, millón de gracias por visitarnos. Ha sido un auténtico placer hablar contigo. Yo creo Igualmente. que a la gente le va a gustar mucho oírte Ojalá que sí. y le recomendamos a todo el mundo encarecidamente que lea tu libro Yo Ego porque es fantástico. Así Muchísimas que, gracias y gracias por este invitarme rato. y por acompañarme. Y por aquí. El Resurgir de Madrid, el podcast. No te pierdas nuestro próximo episodio. El Resurgir de Madrid, el periódico digital en el que encontrarás entrevistas, planes, rutas, propuestas de ocio y mucho más. El periódico que te muestra el lado bueno de las noticias y la actualidad de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid. Visítanos en elresurgirdemadrid.com y en nuestras redes sociales. El Resurgir de Madrid, el podcast.